A lo largo de la historia, la humanidad ha sido testigo de conflictos que desafían la lógica y la razón, dando lugar a algunas de las guerras más extrañas y absurdas jamás registradas. Desde disputas territoriales por razones minúsculas hasta enfrentamientos que surgieron por malentendidos o simples caprichos, estas guerras han dejado una huella curiosa en la historia. Es por eso que hoy les traigo el iceberg de estas guerras, donde algunas de ellas fueron motivadas por pequeños errores diplomáticos, mientras que otras parecen sacadas de una historia surrealista, donde las causas no son ni políticas ni ideológicas, sino más bien producto de la extravagancia humana. Este tipo de conflictos, aunque a menudo de escala pequeña y sin grandes consecuencias, reflejan cómo los seres humanos pueden llevar a extremos incluso las más simples disputas. Sin mucho más que decir, este es el nivel 1. El fútbol es sinónimo de pasión en América Latina, pero esto sobrepasó los límites con la conocida Guerra del Fútbol. Ocurrió en 1969, cuando las naciones vecinas de Honduras y El Salvador entraron en combate luego de que este último ganara el partido clasificatorio para el Mundial de 1970. El conflicto fue la mezcla de la ira deportiva y ciertas rencillas de otra índole entre ambas naciones. El resultado, 6.000 personas fallecidas y miles de heridos. Al final, El Salvador se quedó en la primera ronda del Mundial sin haber metido ni un solo gol. Todos piensan que es una buena medida, excepto, claro, los salvadoreños, que pelearon una guerra para estar aquí y parecen dispuestos a empezar otra para quedarse. La Guerra del Emú fue un peculiar conflicto ocurrido en Australia en 1932, en el que el ejército australiano intentó controlar una invasión masiva de emús, aves nativas y no voladoras, que estaban causando estragos en tierras agrícolas del estado de Australia Occidental. El conflicto resultó ser un fracaso, ya que los emús demostraron ser sorprendentemente ágiles y difíciles de abatir, por lo que solo se ejecutaron a un número limitado de aves. Esto llevó a burlas y críticas públicas, y el operativo se suspendió tras unas semanas. Aunque se llamó guerra, fue más una extraña operación de control de fauna que destacó por lo absurdo de enfrentar a un ejército contra una especie de ave. Desde entonces, se ha convertido en una anécdota histórica y un motivo de humor en la cultura australiana. La Guerra Anglo-Zanzibarí, conocida como la guerra más corta de la historia, ocurrió el 27 de agosto de 1896 y duró entre 38 y 45 minutos. Estalló cuando un hombre se proclamó emperador, desafiando a los británicos, quienes apoyaban a otro candidato. Al negarse el hombre a abdicar, los británicos bombardearon el palacio con su flota, destruyéndolo rápidamente. Más de 500 personas fallecieron en el lado de Zanzíbar, mientras que los británicos no sufrieron bajas. El autoproclamado emperador huyó al consulado alemán, y todo quedó bajo control británico, consolidando el dominio colonial en la región. La Guerra de los Pasteles, sucedida en 1838, fue un conflicto entre Francia y México, provocado por reclamos de comerciantes franceses que exigían compensaciones por daños sufridos en México, incluyendo el caso de un pastelero que pedía una suma exagerada por daños que sucedieron en su negocio. Ante la negativa mexicana, Francia bloqueó puertos y atacó Veracruz. México, bajo el mando de Santa Anna, intentó defenderse, pero la guerra terminó gracias a la mediación británica, obligando a México a pagar la indemnización. La Guerra del Cubo, sucedida en 1325, fue un conflicto entre las ciudades-estado italianas de Bolonia y Módena, sucedido durante la Edad Media. La guerra comenzó cuando soldados de Módena robaron un cubo de madera de un pozo en Bolonia, lo que se convirtió en un símbolo de provocación. Aunque el cubo fue un pretexto menor, las tensiones políticas y territoriales entre ambas ciudades fueron las verdaderas causas del enfrentamiento. En Bolonia reunieron un ejército de 30.000 hombres que se enfrentaron a los 7.000 de Módena en la batalla de Sapolino. Pese a la diferencia numérica, los ladrones de cubo se impusieron en una batalla en la que fallecieron cerca de 2.000 personas. Módena se pudo quedar con el cubo, del que hoy se puede ver una réplica en la Torre della Ghirlandina, conmemorando aquella victoria. Llegamos al nivel 2. La Guerra de la Langosta, sucedida en 1961, fue un conflicto diplomático y pesquero entre Brasil y Francia, provocado por la captura de langostas en aguas cercanas a la costa brasileña por barcos franceses. Brasil consideraba que las langostas eran parte de su plataforma continental y, por lo tanto, bajo su jurisdicción, mientras que Francia sostenía que estaban en aguas internacionales. El conflicto escaló con el envío de barcos militares de ambos países a la región, pero no hubo enfrentamientos armados. Finalmente, la disputa se resolvió diplomáticamente en 1963, reconociendo el derecho de Brasil a explotar los recursos en su plataforma continental.
Otra contienda absurda ocurrió en 1859 cuando británicos y estadounidenses se disputaban la soberanía de las islas de San Juan frente a la costa noroeste de Estados Unidos. Un campesino norteamericano ejecutó a un cerdo que se había colado en su propiedad, con la mala fortuna de que aquel cerdo pertenecía a un británico. Los británicos pidieron el dinero que costaba el cerdo, a lo que se negó el campesino, siendo encerrado en un establo por los mismos ingleses. Los colonos americanos enviaron un batallón de 400 hombres para recuperar a su compatriota, a lo que los ingleses respondieron con 1000 hombres más. Este incidente aparentemente menor escaló debido a las tensiones existentes por la delimitación de la frontera en las Islas San Juan, que ambas naciones reclamaban como propias. El conflicto finalmente se resolvió de manera pacífica en 1872, cuando un arbitraje internacional liderado por Alemania falló a favor de Estados Unidos, otorgándole el control de las islas. La Guerra del Whisky fue una disputa territorial pacífica entre Canadá y Dinamarca por la isla Hans, un pequeño territorio deshabitado en el Ártico, ubicado entre Groenlandia y Canadá. La controversia comenzó en la década de 1970 debido a la falta de claridad en la delimitación de fronteras marítimas. Ambos países reclamaban la isla, pero el conflicto se mantuvo amistoso. Cada vez que una de las naciones visitaba la isla, retiraba la bandera del otro país y dejaba una botella de whisky como gesto simbólico. En 2022, Canadá y Dinamarca resolvieron formalmente la disputa dividiendo la isla, consolidando su reputación de manejar desacuerdos internacionales de manera pacífica. La Guerra de la Sandía fue un conflicto ocurrido en México el 6 de abril de 1856, protagonizado por una disputa entre ciudadanos mexicanos y soldados estadounidenses del Batallón de Marines, que estaban estacionados en el país como parte de los acuerdos tras la Guerra de Intervención estadounidense. El incidente comenzó cuando un soldado estadounidense se negó a pagar una sandía que había tomado de un vendedor mexicano en el mercado de la Merced. Esto provocó una pelea que escaló rápidamente, con ciudadanos atacando a los soldados y creando un enfrentamiento masivo entre las tropas estadounidenses y la población local. Aunque el conflicto no tuvo grandes consecuencias políticas o territoriales, sí reflejó las tensiones latentes entre México y Estados Unidos tras la intervención. La Guerra de los Filibusteros se refiere a los conflictos protagonizados por aventureros, llamados filibusteros, que buscaban expandir sus territorios e influencia en América Latina y el Caribe durante el siglo XIX. Estos filibusteros eran individuos o grupos no oficiales que actuaban como mercenarios o expansionistas, a menudo respaldados de forma encubierta por intereses extranjeros, especialmente estadounidenses. El caso más emblemático es el de William Walker, un filibustero estadounidense que en 1855 lideró una invasión en Nicaragua, por lo que logró tomar el poder brevemente y se autodeclaró presidente, implementando políticas favorables a los intereses estadounidenses, incluida la reinstauración de la esclavitud. Sin embargo, fue derrocado un año después, en 1857 por una coalición centroamericana. Bajamos al nivel 3. La batalla de Amami-Chima fue un enfrentamiento naval ocurrido el 9 de noviembre de 1945, tras el final oficial de la Segunda Guerra Mundial, en las cercanías de la isla Amami-Chima, en Japón. Este incidente involucró a un submarino estadounidense y fuerzas japonesas. El enfrentamiento se produjo cuando el submarino estadounidense, que aún patrullaba las aguas de Japón a pesar de la rendición oficial en septiembre de 1945, fue atacado por embarcaciones locales japonesas que no estaban al tanto del cese de las hostilidades. Las fuerzas estadounidenses respondieron al ataque, acabando con 18 vidas. La Guerra de los 335 años fue un conflicto simbólico entre las Islas Orlingas y la isla de Man contra el Reino Unido, que comenzó en 1651 y se resolvió oficialmente en 1986. Aunque no hubo combates reales durante este largo periodo, la disputa se mantuvo debido a desacuerdos sobre el estatus territorial y el reconocimiento de la soberanía. La guerra fue terminada oficialmente cuando el Reino Unido firmó un acuerdo para poner fin a la disputa y cerrar cualquier diferencia pendiente con un acuerdo formal. Este caso se considera más como un ejemplo de cómo una disputa política entre territorios o entidades puede mantenerse en pie por mucho tiempo sin la ocurrencia de hostilidades reales, lo que vendría siendo una guerra inactiva. La invasión de Machurucuto fue un intento de infiltración armada llevado a cabo por guerrilleros cubanos y venezolanos en las costas de Venezuela el 8 de mayo de 1967, durante la Guerra Fría. El objetivo era apoyar al movimiento guerrillero venezolano y fomentar una revolución en el país siguiendo la estrategia del Che Guevara de exportar la lucha armada en América Latina. El grupo, compuesto por 12 combatientes entrenados en Cuba, desembarcó en Machurucuto, en el estado Miranda, con armas y municiones.
Sin embargo, la operación fue detectada rápidamente por las autoridades venezolanas. El ejército y la Guardia Nacional los enfrentaron, resultando en la captura o fallecimiento de varios guerrilleros. La invasión fracasó, y las Fuerzas Armadas venezolanas lograron contener el movimiento. La Batalla de Los Ángeles fue un incidente ocurrido durante la madrugada del 25 de febrero de 1942, en plena Segunda Guerra Mundial, cuando las defensas antiaéreas de Los Ángeles, California, respondieron a lo que se creyó que era un ataque aéreo enemigo. En medio de la tensión y el temor de un ataque japonés, las alarmas antiaéreas se activaron y hubo más de 1.400 proyectiles lanzados al cielo. Sin embargo, no se encontró evidencia de aviones enemigos ni se registraron daños significativos. El gobierno estadounidense declaró posteriormente que se trató de una falsa alarma, probablemente provocada por un globo meteorológico o por la histeria colectiva. El incidente generó especulaciones y teorías, desde confusión por el contexto de guerra hasta la posibilidad de un avistamiento de objetos voladores no identificados, lo que ha mantenido vivo su misterio en la cultura popular y ha hecho que sea un tema que he tocado ya en diferentes ocasiones. La liberación de Ciudad Desvolle sucedió el 13 de abril de 1945. Esta ciudad, ubicada en Países Bajos, estaba bajo el régimen alemán y era sumamente cruel lo que le hacían a los habitantes de la misma. Esta liberación fue realizada por un solo hombre, y su nombre era Leo Major, y fue un soldado canadiense reconocido por sus actos heroicos durante la Segunda Guerra Mundial. Leo entró en la ciudad por la noche y comenzó a realizar ataques rápidos y precisos contra pequeños grupos de soldados alemanes, eliminando a algunos y capturando a otros. Capturó a varios soldados alemanes y los dejó ir tras advertirles que Zwolle estaba rodeada y que si no se rendían, enfrentarían un ataque masivo en el que perderían la vida. Este mensaje sembró el miedo y la confusión entre las tropas enemigas, lo que hizo que todos los alemanes se retiraran. Esto permitió que la ciudad fuera liberada sin sufrir daños significativos ni bajas civiles. Llegamos al nivel 4. El incidente del Peñón de Vélez de la Gomera fue un conflicto breve y menor ocurrido en 1934 entre España y Marruecos, relacionado con la disputa sobre la soberanía de un pequeño islote en el mar de Alborán, cerca de la costa de Vélez de la Gomera, en el norte de África. El incidente comenzó cuando una patrulla militar marroquí desembarcó en el islote, que estaba bajo control español, y lo reclamó como parte de su territorio, poniendo su bandera en la cima del mismo. Las tensiones aumentaron cuando las autoridades españolas, al enterarse de la ocupación, enviaron fuerzas para expulsar a los marroquíes. Finalmente, España logró reafirmar su control sobre el Peñón de Vélez de la Gomera y la situación se resolvió sin enfrentamientos armados graves. El 18 de octubre de 1925, un soldado griego estacionado en la frontera cerca de la ciudad de Petrich, Bulgaria, persiguió a su perro callejero a través de la línea fronteriza. Al perseguir a su mascota, el soldado cruzó inadvertidamente hacia territorio búlgaro, lo que se consideró una provocación. En respuesta, los guardias fronterizos búlgaros abrieron fuego y ejecutaron al soldado griego. La situación se agravó rápidamente, ya que ambos bandos se acusaron mutuamente de agresión y provocación. En cuestión de horas, estallaron escaramuzas a lo largo de la frontera que llevaron a una confrontación militar en toda regla. La Liga de las Naciones ordenó un alto el fuego, y así fue, pero Grecia tuvo que pagar 45.000 libras en concepto de daños materiales y morales en el plazo de 2 meses, mientras que Bulgaria indemnizó a la familia de la víctima. Más de 50 personas habían fallecido, en su mayoría civiles búlgaros, antes de que Grecia obedeciera. La Guerra de los Locos fue una revuelta de un grupo indígena contra los impuestos en la administración colonial francesa en Indochina, que duró desde 1918 hasta 1921. Bue Pachai, el líder de la revuelta, trepaba regularmente a los árboles para recibir órdenes militares del cielo, ya que según él, había un dios que los gobernaba mentalmente. El estímulo para la rebelión fueron los altos impuestos impuestos por los franceses y el abuso de poder por parte de los recaudadores de impuestos. El pueblo indígena estaba dividido en facciones pro y antifrancesas. Finalmente, los franceses otorgaron a los indígenas un estatus especial en 1920, poniendo fin al conflicto de manera efectiva. El incidente del hacha ocurrió el 18 de agosto de 1976 en la zona desmilitarizada de Corea, cuando soldados norcoreanos atacaron y ejecutaron a 2 oficiales estadounidenses, que estaban podando un árbol para mejorar la visibilidad. El ataque, realizado con hachas y palos, fue motivado por una disputa sobre el árbol que Corea del Norte consideraba simbólico.
3 días más tarde, fuerzas estadounidenses ponen en marcha una operación en la que un convoy de 23 vehículos estadounidenses y surcoreanos llegarían bruscamente para talar el árbol con una demostración de fuerza, para así intimidar a Corea del Norte y que se quedara atrás, cosa que hizo. Corea del Norte aceptó la responsabilidad de los anteriores homicidios y tuvo que indemnizar a las familias de los oficiales. Y finalizamos con el nivel 5. La batalla de Caránsebes ha pasado a la historia como la que probablemente sea la más absurda de todos los tiempos. Corría el año 1788 en la ciudad fronteriza de Caránsebes y precisamente hacia allí se dirigía un batallón del ejército austriaco formado por 100.000 hombres, los cuales pretendían acampar y hacer noche previo a una invasión contra los otomanos. Pero en lugar de soldados otomanos, lo que se encontraron fue un grupo de gitanos que vendían aguardiente de gran calidad a muy buen precio. Así que para hacer que la espera se les hiciese más corta, compraron a los gitanos unos cuantos barriles de licor y empezaron a beber y cantar mientras llegaban los refuerzos. Unas horas más tarde, llegaron, por lo que solicitaron su correspondiente trago. Sin embargo, los soldados ya presentes se negaron a compartir con ellos. Comenzó entonces una pelea que desafortunadamente resultó con un disparo al aire, lo que desencadenó una gran batalla entre el mismo ejército, con entre 500 y 1.200 soldados fallecidos o heridos. El orgullo por el suelo y siendo el hazmerreír del Imperio Otomano, donde aún a día de hoy se cuenta esta historia, como la batalla que se ganó sola. El enfrentamiento en Ruby Ridge fue un conflicto armado ocurrido entre el 21 y el 31 de agosto de 1992 en Idaho, Estados Unidos. Involucró a Randy Weaver, un hombre acusado de poseer y modificar armas ilegalmente, y agentes del gobierno federal. Randy vivía con su familia en una cabaña aislada, donde había rechazado comparecer ante la justicia, lo que llevó a una operación de arresto. El conflicto comenzó cuando agentes intentaron vigilar la propiedad para planear su arresto. Durante esta operación, un intercambio de fuego dejó sin vida al perro de la familia, al hijo de 14 años de Randy, y a un agente federal, lo que escaló rápidamente la situación. Tras el hecho, el FBI se unió al operativo, sitiando la cabaña durante 11 días. Durante el asedio, un francotirador ejecutó a la esposa de Randy, mientras sostenía a su hija pequeña. Este hecho generó indignación por parte de todo Estados Unidos y cuestionamientos a los protocolos de las fuerzas federales. El asedio terminó cuando Randy se rindió junto con su amigo Kevin Harris, quien también estaba en la cabaña. Ambos fueron arrestados. Randy Weaver fue absuelto de la mayoría de los cargos, excepto por no comparecer en la corte. La familia recibió una compensación de $3 millones en un acuerdo judicial. Earth Day fue un evento propagandístico realizado el 19 de febrero de 1942 en Winnipeg, Canadá, durante la Segunda Guerra Mundial. Consistió en una simulación de una ocupación alemana de la ciudad para mostrar a los ciudadanos cómo sería vivir bajo el dominio alemán y promover la venta de bonos de guerra. Durante el evento, actores vestidos como soldados alemanes invadieron la ciudad, declararon el fin de las libertades democráticas y escenificaron arrestos, censura y otros actos represivos. También izaron banderas y distribuyeron propaganda ficticia. Al final del día, las fuerzas aliadas retomaron la ciudad simbólicamente. El impacto fue significativo, logrando recaudar más de $3 millones canadienses en bonos de guerra y dejando una profunda impresión sobre la importancia de apoyar el esfuerzo bélico. En julio de 1943, sucedió la batalla de los Pips, en la que los radares de todos los barcos estadounidenses que había en la isla de Kiska empezaron a hacer señales extrañas, como si la flota imperial japonesa al completo les estuviera atacando con todas sus fuerzas, ya que eso era lo que parecía. Curiosamente, el mar parecía muy tranquilo, así que solo por miedo, comenzaron un brutal bombardeo de respuesta, contra básicamente, absolutamente nadie. Hasta muchos años después no se contó nada más sobre aquella batalla contra una serie de fantasmas, acaecida el 27 de julio del 43, que los historiadores califican hoy como uno de los sucesos más extraños y misteriosos de la Segunda Guerra Mundial, ya que era muy extraño que tantos barcos recibieran la misma señal tan fuerte y fuera de lo común. También se recuerda como uno de los hechos más ridículos en lo que respecta a la participación de Estados Unidos en el conflicto. La Guerra de los Chimpancés de Gombe fue un conflicto documentado entre dos comunidades de chimpancés salvajes en el Parque Nacional de Gombe, Tanzania, entre 1974 y 1978. El conflicto comenzó cuando una comunidad de chimpancés conocida como Kasakela se dividió en dos grupos, con una facción separándose para formar la comunidad Kaama. Durante los siguientes años, los chimpancés de Kasakela atacaron sistemáticamente a los de Kaama, emboscándolos y ejecutándolos uno por uno.
El conflicto terminó cuando la comunidad de Kaama fue completamente aniquilada o desplazada y Kasakela tomó control del territorio. La guerra de Gombe reveló que los chimpancés tienen la capacidad de planear ataques y mostrar comportamientos agresivos prolongados, lo que ha contribuido a debates sobre la evolución de la violencia en humanos y otros primates. Espero que les haya gustado este video, y si lo disfrutaron, una suscripción será de gran ayuda. Recuerden que pueden seguirme en mi Instagram Historias del Búho, donde subo adelantos y hablo con ustedes. Sin mucho más que decir, espero que tengan un gran día. Adiós.